Bueno, bueno. Entonces, hablando de José. Pero vamos a ir a continuar en Lucas. Entonces, las Biblias, por favor, a Lucas. Luquitas, caray, chino, este chino sigue sigue la lucha de este muchacho. Ah, digo, Lucas, no, de José. Sigue la lucha de José, que estaba hablando yo del estrés de ese muchacho. Resulta que el estrés de José sigue. Imagínense Lucas capítulo 2. Llegamos al capítulo 2, entre otras cosas, además. Lucas capítulo 2. Entonces, resulta, pasa y acontece que no solamente todo lo que estaba pasando con María, los vecinos, los papás de José, los papás de María. No crean que los papás de José estaban muy contentos. ¿Usted qué hace con esa mujer? No sabe qué. Oiga, y usted ni siquiera la toca. Recuerdan que él no tocó a María hasta que María tuvo a su hijo, ¿cierto? Y usted ni siquiera cumple sus deberes, porque entre los judíos es muy importante. Y entonces, bueno, era un estrés tremendo, pero Dios le tenía otro estresito que ni siquiera tenía que ver con él. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 5 dice, aconteció en aquellos días. Ok, ¿de cuáles aquellos días estaba hablando? Estaba hablando de los días en que había nacido, ¿cómo se llama? Juan. Recuerda que el capítulo 1 habla de Juan, de cuando nació Juan. Sí recuerda, ¿no? Okay. Sí, señor. Entonces, en esos, cuando regresa María, María le dice, José acepta, José la va y la busca a la casa, José la lleva hasta la casa hasta su casa, la que él estaba preparando, y, y llevándola ya a la casa donde estaba preparando toda la cosa, pues de pronto allá en Roma, en aquellos días, Augusto César promulga un edicto, o sea, establece que hay que hacer algo en todas las provincias romanas, en todas las provincias romanas. Pero un momentico. Ustedes están viendo, ¿qué están viendo en el video? ¿Están viendo a mí? No, sí, a Lucas. Lucas 2, del 1 al 5. Ok. Entonces Augusto César, el César más venerado, digamos, de Roma, promulga un edicto. Este edicto, o ellos promulgaban el edicto, no era porque eran buena gente, sino porque querían saber cuánto impuesto podían sacarle a las personas. Y el edicto decía que todo el mundo debía ser empadronado. Empadronado. Esa palabra empadronado debería ser colocado en la casa de su padre. Empadronado. ¿Por qué? Porque era la forma en que se podía controlar a las familias. Muy interesante. Los romanos eran inteligentes. Este primer censo, versículo 2, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. En ese tiempo, el dominio de Roma estaba dividido en múltiples regiones y el César enviaba a un gobernador, un regente a determinadas regiones. Entonces, Cirenio era el gobernador de la región de Siria. Siria abarcaba de todo lo que era Damasco hacia abajo y una parte anexa a Siria para poderla controlar con un ejército, una parte anexa a Siria,
era Judea, Samaria, Galilea, toda la parte que nosotros conocemos como Israel, lo que nosotros conocemos como el Líbano, todo, no el del Torima, sino el Líbano, el de allá, todo eso era anexo a Siria. Entonces el gobernador de Siria recibe el censo del César. Ahora, pensemos bien, ¿eh? El censo lo pone el César en los días de Juan, cuando nace Juan. ¿Cuántos meses tenía María? De embarazo, ¿no? Cuando Juan nació, 3. 3 meses, ok. Entonces, en ese momento, César dice, voy a recaudar impuestos. Entonces, promulga el edicto de empadronamiento. Envía el edicto. Ahora recuerden que no estamos en el siglo XXI, donde él lo envía por email. Eso se iba con unos heraldos especiales porque iban con el sello del anillo del César. Entonces, a cada una de las regiones de Roma envió el edicto. Desde Roma hasta Siria hay bastante tiempo. Como es de Roma a Siria, lo más probable es que hubiera ido vía barco hasta Tiro o hasta Sidón, y de ahí tenía que cabalgar el heraldo hasta Damasco, que era muy probablemente la capital de Siria. ¿Ok? Y de ahí luego los heraldos de Siria debían ir a llevar el edicto a cada una de las provincias que pertenecían a su gobernación. Eso debió haber costado unos cuantos meses. Entonces al fin llega el heraldo y publican en la plaza pública, va a haber empadronamiento. O sea que a José no solamente le llegó todo lo otro, sino además debía empadronarse. Iban todos, versículo 3, para ser empadronados cada uno a su ciudad. Ahora bien, ustedes se acuerdan de José aceptando lo que le dijo el ángel, ¿cierto? Y recibió a Jesús, recibió a María como su mujer. ¿Y ustedes se imaginan a este muchacho José escudriñando las escrituras sobre el Mesías? ¿Dónde vive José? Con En María. Belén. ¿Dónde vive José con María? ¿A dónde regresó María de Judea? ¿A dónde regresó? A Nazaret. Recuerden, él era el carpintero en Nazaret, en Galilea. Pero José no era de Galilea. José, el ángel le dijo, José, hijo de, ¿recuerdan? David. David. Ok, entonces José llega y empieza a leer, ok, es de David, muy bien, etcétera, etcétera, pero ¿y dónde debía nacer el niño? En Belén, ciudad de David. Exactamente, exactamente. Belén era la ciudad de David. Y eso es lo que dice el versículo 4, y es lo que le está recordando, lo que aquí está recordando Lucas, que José debía ir a la ciudad de David, pero José no estaba en Judea y José no estaba en Belén. José no se había dado cuenta que tenía que ir a la ciudad de David. Sí sabía que había de ir a la ciudad de David, pero su trabajo estaba en Nazaret. ¿Cómo voy a irme yo para allá? Ya no tengo ni siquiera familia allá. ¿A dónde voy a llegar allá? ¿Para qué? Además, él es el Mesías, puede nacer donde él quiera. Muy probablemente no dijera eso, sino lo que hacemos todos, y de pronto José sea colombiano.
Entonces José podría estar diciendo, más tarde. Eso te da falta tiempo. Eso más tarde. Y lo dejaba para última hora porque José era colombiano. No, no, no. Dios no tiene ese tipo de planes. Dios tiene los planes perfectamente cuadrados. José no quiere salir, entonces te mando un edicto de Augusto César. Ese man ni siquiera me conoce. Perdón, ese señor ni siquiera me conoce, pero yo sí te conozco a ti. Quiero que vayas a Judea. Así que, versículo 4, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto José era de la casa de David, que era la casa de la familia de David, que significaba que vivía en Belén, porque Isaí era de Belén. Así que fue para allá para ser empadronado, escuchen bien, con María, su mujer. Y aquí esto me parece muy interesante, porque la palabra es específicamente su mujer. Pero inmediatamente Lucas coloca una palabra que es muy diciente. La palabra es desposada. Esta palabra griega significa, al contrario de casada, como comprometida, como que tenía un regalo de compromiso, como que le habían dado el anillo de compromiso. Esto es muy diciente porque significa que José, que cuando María o quien le estuviera contando a Lucas, le estaba diciendo a Lucas, María era mujer de José, pero no tenía relaciones con él, solo tenía relación de compromiso con él. Y sin embargo, estaba encinta. Esto es muy diciente, porque esto compagina con lo que dice Mateo con respecto a José. José fue tan respetuoso y tan justo para decir, no la voy a tocar, por cuanto la palabra dice que una virgen concebirá. Así que yo no la voy a tocar, por consideración, tanto a la palabra. Una pregunta que a mí me surgió. ¿José pudiera haber tenido relaciones con ella? Sí, claro, porque ya se habían ido, ya se habían casado. Exacto, él la recibió, dice ella, la recibió en su casa, por lo tanto podía tener, pero él decidió no. No, los hombres no podemos detener eso. Es que ¿cómo vamos a poder detener esas relaciones sexuales? Nos puede dar algo. No, eso cuando uno se le llena, uy, no, eso se le sube a la cabeza. Un montón de tonterías que les enseñan a uno. Y Como no si ve que es hombre, no ve que por es eso. hombre. Entonces esa es la excusa. Como si los hombres no tuviéramos inteligencia como para dominar en vez de ser dominados por nuestros deseos o incluso nuestros impulsos enseñados. Ok. Hasta aquí, si ven a José, a mí me parece ese tipo una maravilla. No sé cómo manejaba el estrés, ¿eh? Pero qué estrés. Porque imagínense, supongamos que solamente tenía que llevar a María. María estaba embarazada. Puede que no sea como nosotros nos estamos imaginando, que María ya estaba en las últimas. Puede que no. Puede que no. Pero sí estaba en el mes de parto por lo menos. Porque obviamente ellos llegan a Belén en un momento muy crucial. Vamos a mirar lo que sí. Hasta ahí todos vamos bien con la narrativa. Sí, señor. Ok. Vamos al nacimiento. Aquí no hay nada de doctrina, nada de eso. Estoy solamente contando la historia como aparece ahí. ¿Estamos? Entonces vamos a la parte del nacimiento.
Lucas capítulo 2, perdón, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra? Dice muchísimas cosas, solo que uno no alcanza a como a vislumbrar. Y aconteció que estando ellos allí, o sea, no fue que ellos llegaron en ese momento y ahora, no, no, no. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, se cumplieron los días en que ella debía tener al bebé. ¿Qué significa eso? Mujeres que han tenido bebés, por favor, me dicen que como qué significa eso. ¿Qué pasa? Llegó el momento del parto, empiezan los dolores, las contracciones. Ajá, ¿y qué pasa con el saco del líquido amniótico? Se revienta la fuente. La fuente, empiezan los dolores, hay la ampliación en la parte de las caderas empieza a ser mayor, la ampliación del hueso ilíaco, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, del pubis, se va ampliando y eso duele. Las mujeres lo conocen muy bien eso, ¿cierto? Ese es el tiempo de los días de su alumbramiento. No significa, miren la palabra, días, no es una palabra en singular, sino en plural. O sea que ella empezó su trabajo, ¿cierto? Su trabajo de parto. Digamos que en los tiempos previos. Así que ellos ya estaban ahí, por lo menos yo diría unos 15, 20 días ya estaban allá. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo el primogénito. La palabra para primogénito no significa el primero engendrado, como pareciera, sino el primero que nació. Escúcheme esto porque también es muy importante. No necesariamente significa que después de eso hubo otros hijos. Lo que significa es que fue el primero que fue parido. ¿Eso por qué era tan importante? Porque Dios consideraba eso importante. Esa responsabilidad de ser el primogénito, el primero de la casa, era súper importante para los judíos. Tan importante que en el momento de la herencia, si muriera el padre, la mitad de la herencia quedaba para el primogénito. Tengo que hablar con mi papá. Ok. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Nació el primero de sus hijos. Lo envolvió en pañales, lo cual es absolutamente normal. Lo envuelven en pañales, todos los niños van así como hemos visto las momias egipcias. Los niños son envueltos en pañales. La palabra pañales ahí es una palabra como trapos, pero no Entangado. espargado, exactamente así. La palabra incluso significa eso. La palabra griega es spargano, que significa faja. Es lo que hacían, por ejemplo, con las momias, lo fajaban. Es exactamente igual, spárganos. Entonces lo envolvieron en pañales y acostaron al niño en un pesebre. Ahora, aunque pesebre es una palabra que se usa para todo un sitio donde están los animales, donde dejan los animales en una casa, es un pequeño redil. Es muy improbable que al Señor lo acostaran en un redil. Lo más probable es que lo acostaron en un comedero que hay en un pesebre. Porque a los comederos también se le llamaba pesebres. ¿Y por qué pensamos eso? Porque si el niño debía tener un poco de calor, necesitaba estar entre pajas, en el heno. Habrán algunos que digan, bueno, era en un pesebre, quién sabe si en el suelo, quién sabe. Yo no creo.
que haya sido en el suelo, yo creo que fue en un comedero porque es lo más parecido a una cuna que se puede tener en un pesebre, en un redil. ¿Y por qué estaban en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa frase última es una frase muy diciente. Y de una vez ténganla en cuenta, pues les voy a dejar una tarea. No había lugar para ellos en el mesón porque cuando ellos llegaron, seguramente no está en la Biblia, no es palabra de Dios, pero piensen, se regó por toda Siria, que iba a haber un empadronamiento y que las personas debían ir a casa de sus padres. El último reducto de Siria era la región de Judea, o sea, lo que nosotros conocemos como Palestina. Así que cuando el edicto llegó aquí, ya debió haber llegado a Sidón, Tiro, de Damasco debió haber ido ¿cómo se llama? A Babilonia, a todas estas partes. Así que si había mucha gente que había llegado. Este es un detalle. Este es el primer detalle. No había lugar en el mesón para que ellos se quedaran. También eso significa que no había familia que recibiera a José en su casa. Muy probablemente recibirían al papá de José, a los primos, y se llenaron las casas, así que tocaba ir al mesón. Entre otras cosas porque José era el carpintero. Y como carpintero, no era que fuera boyante, pero era de una de las, digamos, profesiones mejor remuneradas de su tiempo. ¿Vamos bien? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? En esa época era como ser ahorita youtuber. No tanto. Pero el asunto era que se hacía de madera. ¿Qué cosas se hacían? Todo, sencillos, hacían todo. Exactamente. Entonces, como todo se hacía de madera, ¿a quién le mandaban a hacer eso? Le mandaban a hacer al carpintero. Habían varios carpinteros, pero según lo que sabemos de este carpintero, era muy buen carpintero porque todo el mundo se acordaba de el carpintero. Este no es hijo del carpintero. Cuando en un sitio hay varios negocios, ¿cierto? Normalmente en ciudades más pequeñas uno dice, vamos al malecón, por ejemplo en Barranquilla, vamos al malecón. Nadie se imagina bajar en el malecón allá en el mercado público, no, se imaginan que bajamos en el malecón en la 80. Porque el malecón, aunque sea grandísimo, ese es como el lugar, el malecón. Lo mismo pasa con algunas cosas para comer. ¿A dónde vamos? Vamos en Bogotá. Vamos a comer caldo de ministro. ¿A dónde va uno? Ni idea. No al Capitolio. El Capitolio. Uno se va para el Capitolio. Todo el mundo sabe que si va uno a comer el mejor caldo de ministro, se va para el Capitolio. Y listo. Es exactamente lo mismo que aquí. A José lo consideraban como el carpintero. Puede haber varios, pero el carpintero, José. ¿Ok? Bueno, continuemos con la historia. Ya llegaron, nació el bebé, está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos al siguiente. Versículo 8.
versículo 8. Había pastores en la misma región. Muy probablemente estos son pastores de ovejas o de cabras, que son las que necesitan ser metidas en rediles. Entonces, había pastores en la misma región. O sea, ¿en qué región era? Belén. En Belén. ¿Belén queda dónde? Judea. En Judea. Muy bien. La región de Judea. Que, esto dice, bueno, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué era lo que hacían de noche estos pastores? Llegaban y tomaban a los rebaños, y por eso digo que posiblemente eran ovejas o cabras o chivos, porque todos estos animales necesitan ser recogidos. Muy poco probable sea que fueran vacas, porque vaca no es algo tan... o sea, son muy grandes, ¿ya? Entonces, si son muy grandes, es muy difícil tener un redil para las vacas. Pero para los judíos, las cabras, las ovejas, etcétera, etcétera, sí eran algo que podía guardarse mucho más fácilmente. Ahora, ¿por qué Además, habían? Lucho, perdón, además por la parte económica, Sí, sí, porque el ganado que se consumía en la región no era ganado, no eran vacas, eran ovejas y cabras y chivos. cabras. Pero hay otro detalle interesante, y es que sea en esa región. Porque, ¿cuánto queda Belén de Jerusalén? Muy cerca. ¿Por qué habría que tener tanto ganado como para tener rediles? Normalmente, en un tiempo que no es en este tiempo en el que estamos hablando, en la noche, no se dejan ¿cómo se llaman? Los animalitos en rediles, sino que si no es un tiempo como este, cuando hay mucho, el tiempo en que no es la cría, pues simplemente se dejan en el campo. Pero en este caso estaban metidos en sus rediles, estaban siendo cuidados hasta en el tiempo de la noche. Eso indica de alguna manera que había algo que estaba pasando, por lo cual se necesitaba que hubieran rebaños grandes y rebaños cuidados. Algo estaba pasando en la región, Jerusalén, que estuviera haciendo eso. Y lo segundo es que es diciente que en Belén no hubiera suficiente espacio para tener no solamente a las familias, sino a personas que llegaran. Estos pastores se sentaban en la puerta de los rediles. Ahí estaban todos juntos para poder proteger de los lobos. Y en ese momento se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor, la gloria ¿de quién? ¿La gloria de quién? De Dios, de Jehová, ¿Del ángel? la gloria No. del Señor. De Dios. Está hablando de la gloria de el Señor. Son detalles, pero que parecen tontos, pero son muy, muy importantes. La gloria del Señor es la que rodea a este ángel, porque a él se le presenta un ángel del Señor, y cuando a ellos se les presenta un ángel del Señor, y cuando se les presenta la gloria del Señor, lo rodea a todos de ¿qué palabra dice? Resplandor. Ok, esto es muy interesante, porque el resplandor es un brillo. ¿Han visto qué es resplandor, cierto? Nosotros normalmente llamamos resplandor a ese poquito que queda así como
Cuando ya se oculta el sol, no dice, no, ya ahí quedó, fue el resplandor de la luz del... ¿Sí? Perdón. Perdóneme un segundo, por favor. Voy a pausar la grabación. Es que nosotros tenemos... Lo que dices tú ahorita es lo que es. El problema es que nosotros tenemos la visión de resplandor como una llamita que está quedando y que uno solamente puede ver el resplandor. Sí, pero en este caso, si hubiera sido una llamita, no hubiera pasado lo que dice, que cuando el resplandor los envuelve, ¿cierto? Cuando el resplandor los envuelve, ¿qué pasó? Tuvieron gran temor. La palabra es, se atemorizaron con gran temor. No es un temorcito, sino se atemorizaron con gran temor. Eso no sucede cuando es un resplandor. Sucede cuando es algo tan brillante, pero tan brillante. Ellos quedaron sorprendidos. Ahora, un solo ángel es el que baja y rodea, el resplandor de ese solo ángel lo rodea a todos ellos. Eso es lo que los atemoriza. Porque ellos saben que ese tipo de resplandor, ese tipo de brillantez, viene es por la gloria de Dios. ¿Cómo saben eso? Recuerden que los israelitas habían visto a Moisés cuando estuvo con la gloria del Señor. ¿Y qué era lo que pasaba en la cara de Moisés cuando bajó del monte? Como que ¿Recuerdan? alumbraba, era con un brillo, brillaba. Resplandecía. Resplandecía, la misma palabra. Lo que pasa es que incluso la gente decía, Moisés, tápate. ¿Cómo sería eso? Y él solamente había estado con el Señor 40 días. Este es un ángel del Señor que baja directamente del cielo para traer, no teman, versículo 10, porque yo les vengo a traer noticias de gran gozo. Escuchen, les vengo a traer noticias de gran gozo. Noticias de gran gozo. Recuerden bien, ¿dónde estaba inmerso el pueblo de Israel? Bajo el dominio romano. Y no eran precisamente unas dulces palomas. Pero este ángel les dice, vengo a traerle nuevas de gran gozo. Pero me pareció más increíble, es la última parte de este anuncio, la última parte de esta parte del anuncio. Que será para todo el pueblo. Está hablando de pueblo, personas, y está hablando de que es todo el pueblo. Para nosotros, para ellos de pronto pensarían para todo el pueblo de Israel. Pero estas nuevas de gran gozo no eran unas nuevas de gran gozo solamente para alguien, porque la palabra fuerte aquí es que es para el todo. Para todo. Y la nueva es, les ha nacido hoy. Hoy les ha nacido en la ciudad de David. ¿Qué dice Isaías 9:6? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien podría buscarlo? Isaías 9:6. Espera que lo... Te lo tengo, ¿no? Siga, tío. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuál fue la noticia que le estaba dando el chico el ángel?
les ha nacido. Exactamente igual a la primera frase con la que Isaías inicia el hecho de decirle que hay un hijo que les es dado de parte de Dios. Ahora bien, por si acaso estaban dudándolo, llega un ángel, ellos saben que es un ángel, saben que es la gloria del Señor la que resplandece a su alrededor, y el ángel les menciona exactamente la primera frase de Isaías 9. Les ha nacido. No nació de una virgen, no nació de María, no nació, no, les ha nacido a todo el pueblo. Este niño no es un niño de una familia para una familia, es un niño que le ha nacido a todo el pueblo y que quiero que sepan que nació en la ciudad de David. Si nació en la ciudad de David, después vamos a ver por qué razón esto es tan importante. Pero es que no, esto es totalmente chévere. ¿Por qué les nombra en la ciudad de David? Ya hemos visto una parte cuando José. ¿Recuerdan lo que le dice a José? José, hijo de David. José, hijo de David. David. ¿Recuerdan? Ahora les dice a estos, nació en la ciudad de David. ¿Ya? ¿Vamos siguiendo el hilo? Le dice a José, José, baja de Nazaret, que está en Galilea, a Judea, pero no te estoy diciendo que vas a Jerusalén, a la ciudad de David, Belén. Ok. ¿Qué les ha nacido? 3 cosas. Pero las 3 cosas son muy interesantes. Yo todo les digo es interesante, ¿cierto? Pero realmente no es una muletilla. Realmente es que es tan increíble. Es increíble lo que dice. Lo que les ha nacido es un Salvador. Eso es lo que les ha nacido, un Salvador. Bueno, han venido tantos salvadores, los macabeos, los herodianos. Pues, Salvador. La primera cosa es que el ángel le dice que ese Salvador nació en la ciudad de David. Miren el cuadro de los pastores. En la ciudad de David, ok. Y es un Salvador. La ciudad de David y es un Salvador. Ok. Por si no entienden, ese Salvador es Cristo. Es Mesías. Escuchen, el Salvador es Mesías. ¿Por qué no puso el Mesías? Porque en el griego la palabra que guía es la que tiene digamos, la manera de reconocimiento. ¿Por qué le dice es Mesías Señor? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar el Mesías Cristo. No, eso es exactamente igual. Eso es una redundancia. Pero cuando aquí dice Cristo, el Señor, esto es otro cuento. ¿Y por qué no dice Cristo Jesús? Porque todavía el bebé estaba en una cuna, no había sido puesto su nombre. ¿Me explico? Estoy explicando. Había sido llevado al templo y había sido nombrado, Exacto. pues. Pero aquí sí está diciendo que es Cristo Señor. Entonces les está diciendo, la nueva de gran gozo es el hecho de que este Salvador
no es solamente el Mesías prometido, sino que además es Señor, por lo tanto es Dios. Ningún judío llamaría Señor a alguien que no sea Dios. Y mucho menos al Mesías que había sido anunciado cuando Daniel había dicho vendría un Mesías. Eso es súper importante. Y ahora le está diciendo, ese, dicen los profetas, que iba a venir de la casa de David. Y entonces él les dice primeramente en la ciudad de David. Versículo 12. Esto es lo que les va a servir de señal. ¿Por qué razón diría esto de la señal? Cosa tan interesante. Me gustó la palabra, semillas. ¿Por qué razón señal? ¿No se imaginan? Ok. Esto les servirá de señal. ¿Alguien quiere leer Isaías 7:14? Es que no hay nada que no cuadre, es que es impresionante. Isaías 7:14, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Uy. Señores pastores, esto les va a servir de señal. Hallaréis a un niño envuelto en un pañal, acostado en un pesebre. Isaías 7:14. El Señor mismo les dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Señal de quién era? Del Señor. Interesante. El ángel le dice que el niño es Cristo el Señor. Y la señal del Señor es un niño nacido de una virgen. ¿Cuál es la señal? No sabemos, pero eso fue lo que le dijo el ángel. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz. paz, coma, buena voluntad para con los hombres. Quiero que vean esto. Esa coma que aparece no aparece en el griego porque no hay comas. Pero si hay una cosa que ya hemos estudiado que se llama aposición. Entonces, cuando dice paz e inmediatamente dice otra palabra que es la misma pronombre, sustantivo, significa que esas dos palabras están en consonancia, en aposición. Entonces, la paz que Dios está diciendo que llega a la tierra es su buena voluntad para con los hombres. La voluntad que Dios ha establecido para los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad que Dios ha establecido para todos los hombres, todo el pueblo? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es esa bendición de Dios? Esta es la palabra que
que habla aquí? ¿Cuál es la bendición de Dios que le dijo a Abraham? ¿Recuerdan que se la dijo a Abraham cuando él iba a matar a Isaac y Dios le dijo, no, no, no lo mate? ¿Cuál es esa bendición? Que él iba a poner sí, ay, Ok. Volvamos entonces a Restauración. Abraham. Él iba a dar todo un pueblo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Multiplicar. No. La Oigan, descendencia. qué horror. Génesis capítulo 12, versículo 3. O 28, 14. Cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos está. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a él que sería para todos los hombres? En ese que es la simiente, serán benditas en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí el ángel les dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, esa venida de ese niño en la tierra es la paz. Es el cumplimiento de la eudoquia, de la buena voluntad de Dios para todos los hombres. Y eso es exactamente lo que le había dicho a Abraham. Es lo que le había dicho a Abraham. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Así que el ángel está dando un anuncio increíble. La primera vez que el anuncio del evangelio ha llegado a los hombres, llega a un grupo de personas que no son sacerdotes, no son la élite, son los pastores, una clase baja, llega a los pobres. El anuncio del evangelio. La paz de Dios ha llegado a la tierra. Y esa paz es la bendición de Dios para todos los hombres, en que todos los hombres serían benditos en la simiente de Abraham. Ustedes pueden decir, pero tú estás forzando ahí el texto. Bueno, dígame dónde dice otra parte en la Biblia donde diga que Dios bendice a todas las familias de la tierra, a todos los hombres, porque aquí es muy claro que la buena voluntad de Dios es para todos los hombres. Aquí es muy claro que es la bendición de Dios para todos los hombres. Es más, la preposición que aparece es en. Es como la buena voluntad de Dios en los hombres, colocada en los hombres. Esa es la paz. Por eso son noticias de gran gozo. Por eso son noticias de gran gozo, porque es la noticia de la paz llega a la tierra. La manera de la paz llega a la tierra. Ok. Vámonos a Lucas 2, del 15 al 20. Sucedió, no, tengo que hacer la pregunta antes. ¿Cómo vamos con la historia? muy bien. Bien. Oiga, ¿alguno se ha preguntado si esto es algo descabellado? Esta es una historia muy fantasiosa, o sea, uno podría pensar, esto es como muy fantasioso.
Interesante cómo se entretejen todas toda la historia, digámoslo así. Es Y increíble. viendo distancia, años, o sea, eran siglos lo que había distancia entre lo que dijeron los profetas y lo que se estaba cumpliendo con el nacimiento del Salvador. O sea, impresionante. Ajá, Completico. ajá, sí, sí, así es. Algo que me pareció interesante. ¿Qué era lo que los ángeles habían hecho al proclamar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz? La palabra dice que toda esa hueste celestial, esa multitud, alababan a Dios. ¿Cierto? ¿Lo ven? El versículo 13. Alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Sí? ¿Están como dormidos o qué? Claro. A veces estoy hablando, de pronto estoy hablando mucho y ustedes ahí están como que ya. Tomen agua. Yo lo que creo es que lo que están diciendo es que ellos alaban a Dios por ver la obra de Dios, la buena voluntad de la obra de Dios, conciliando la tierra. Esa paz es la paz del Señor. Ajá. Ustedes se dieron cuenta de lo que... Restaurando Porque los ángeles estuvieron en el momento de la caída de Adán y Eva. Ellos sabían qué había pasado, ellos sabían todo el proceso que estaba viviendo la humanidad a causa de ese pecado de desobediencia de Adán y Eva contra Dios. Entonces, al ver la venida del Salvador, ellos sabían que Dios mismo se estaba cumpliendo lo que Dios le había prometido a Eva en Génesis 3:15. Entonces, por eso mismo lo alababan al Señor y nos notificaban y nos decían, esta es la paz del Señor, la buena voluntad del Señor con los hombres. Es maravilloso, la salvación. Ok, la restauración de la relación de los hombres con Dios. pero miren esto, miren esto que está pasando. Piénsenlo bien. El ángel se aparece y les dice, empieza la noticia con exactamente las mismas palabras de Isaías. Les ha nacido en la ciudad. ¿Cuál es el epíteto de un niño que les ha nacido, de acuerdo con ese versículo de Isaías 9:6? Perdón, no el epíteto, perdón, no el epíteto, no epíteto, porque epíteto no existe, es el epíteto. ¿Cuál es el? Bueno, no epíteto, no voy a quitar eso. El título que le da. ¿Cuál es el título que Isaías le da? Salvador. No. En Isaías 9:6. A ver, miren el encaje. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Esta es exactamente la misma expresión que le dice el ángel a los pastores. Les ha nacido un hijo. Les ha nacido un hijo. Pero cuando él describe al hijo, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Escúchenme esta, Padre eterno. Pero la última es la que corresponde a un hijo de un rey. Príncipe. ¿De qué? De paz. Príncipe de paz. Perdón. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra. En la tierra. Paz. Paz.
¡Qué increíble! Está hablando de la alabanza a Dios y establece la alabanza al Dios de los cielos, Padre eterno, y la alabanza al Dios en la tierra, que es el príncipe de paz. Es la buena voluntad de Dios para todos los hombres. Ha nacido la simiente. Que no lo entiendan de pronto los pastores en ese momento. ¿Será? Un momento. Vamos a ver qué pasó. En el 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, no, ¿quién va a cuidar aquí a los rebaños? No, y no, ahora de aquí hasta a ver, y a buscar, no. Pasemos pues. El ángel les dijo en la ciudad de David, ¿ellos qué dicen? Pasemos pues ¿hasta dónde? Belén. Belén. Vea pues. Belén. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué a Belén? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Señor de Israel. ¿Qué le dijo el ángel? El ángel le dijo, este Salvador. Porque yo te quito el celular. A ver. ¿Dónde yo he visto eso? Lucho, pero pienso que los pastores fueron hasta Belén porque estaban al lado de Belén. No. Ellos fueron a Belén porque ellos sabían de dónde venía el príncipe de paz. Claro, porque el ángel les había dicho en dónde era que había nacido, en la ciudad de David. Y todo el mundo sabía quién es la ciudad de David. Claro. Belén es la ciudad de Isaí. Pero Miqueas, ¿cómo se llama? El profeta había dicho, de esa Belén chiquitica va a salir el que será Señor de Israel. Y eso es exactamente lo que el ángel les había dicho. Es exactamente lo que el ángel le había dicho. Por eso es que es tan increíble. El ángel les había dicho que ese Salvador era el Señor. Así que ellos pasan hasta Belén y vamos a ver lo que sucedió y que el Señor, no el ángel, el Señor nos ha manifestado. Ellos claramente han entendido que el mensaje no es un mensaje angelical, que el ángel solamente vino a traer un mensaje y que ese mensaje viene respaldado con el resplandor de la gloria del Señor, de la gloria del Señor. Y el ángel que vino es un ángel del Señor a traer un mensaje del Señor. Así que lo que ellos han escuchado es la manifestación de el Señor. ¿Cómo un judío sabe que lo que le han expresado es un mensaje que viene específicamente del Señor? Porque está en la escritura. Gracias. Porque tienen la escritura y ellos han escuchado todo lo que la escritura dice. Así que ese mensaje viene del Señor. Así dice en el versículo 16. Vinieron pues corriendo y hallaron a María y a José. Ay, José, al fin te nombraron otra vez. Y al niño acostado en el pesebre.
¿Cuál era la señal? Encontrarían al niño acostado envuelto en pañales en el pesebre. En un pesebre. No es cualquier niño. Es el niño que está acostado en el pesebre. ¿Por qué estaba acostado en el pesebre? Era muy fácil que si hubiera llegado en cualquier otro momento José, el niño naciera en la casa de Juan de los Palotes, hijo de Isaí, o en la casa de Fernando, la casa de Fernando. Y como no había nada que hacer, seguro que los estaban esperando. Entonces, en esa casa es donde nació. No, la señal era tan clara que ellos llegaron directo al niño que está acostado en el pesebre. ¿No les parece increíble? Esto es tremendo. Cuando ellos lo vieron, ¿a quién? Al niño. Okay. Al bebé. Muy bien. Contaron todo lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron, significa que había muchos viendo al bebé ahí. Claro, tuvo que haber sido De harta gente. acuerdo con las costumbres de mi familia, algún Armela debía haber. Póngale la firma. Sí, algún chismoso de los Armela estuvo ahí. El niño chilló, lo que sea, pero había un montón de gente ahí. Eso es lo que dice ahí. Ellos empezaron a hablarle a todos acerca de María, que era tan importante que ella había que tomarla y ponerla en el lugar de privilegio. No. Acerca de José, porque era un carpintero reputado en Nazaret. No. Ellos hablaron todo lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que los oyeron se maravillaron de que los pastores se los hubiera dicho. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Yo me puse a pensar, José, ¿no? Seguro que a José son, tómense un trago por el niño. No, aquí el punto de por qué María es porque esta fue la narradora. ¿Quién más podía saber qué había en su corazón, al menos que sea Dios el que? María. María estaba narrándole a Lucas. Además, porque Lucas no conoció a José, porque José murió entre el tiempo en el que el Señor Jesús fue a Jerusalén a hablar con los sabios y el tiempo en que él salió a hacer su ministerio. Por lo tanto, no estaba cuando Lucas entrevistó a las personas en Nazaret. Y seguro, una de esas personas fue María. Así que María debió haberle dicho, y yo me quedé meditando, oye, increíble. Oye, este niño es... Ok. Pero aquí la parte importante es lo que pasó con el versículo 20. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Primeramente, ¿qué? Oyeron. Y segundamente, se oye feo. Y segundo, habían visto. Y lo que vieron era exactamente igual a como se les había dicho. Lo que vieron era exactamente igual a como se les había dicho. La escritura dada, comentada, como se escribió. ¿Ustedes ven que alguno de ellos era profeta?
No, señor. Ningún. Ok. Díganme en una palabra, ¿qué fue lo que los pastores les dijeron a todos los que estaban ahí? Que unos ángeles se le habían aparecido y le habían anunciado que en la ciudad de David les había nacido un niño y que les iba a dar y que la señal que iban a ver, o sea, o como lo iban a reconocer, que este niño que había nacido, que es el Cristo del Señor, era porque lo iban a encontrar en un pesebre, acostado en un pesebre envuelto en pañales. Pero era una palabra. Ah, perdón. Nació el Mesías. Esos son 1, 2, 3. Príncipe de paz. Nació el príncipe de paz. Salvador. Que se cumplió la escritura. Pista, miren la pista. Gloria en las alturas. Miren la pista. Evangelio. Evangelio, gracias. ¿Qué fue cómo se resume todo lo que les dijo el ángel? El ángel lo resumió diciendo, aquí estoy para darles buenas noticias de gran gozo, buenas noticias. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Hablaron todo lo que dijo Glorita, perfecto. Hablaron las buenas noticias del evangelio. Los primeros evangelistas fueron unos pastores que cuidaban un rebaño. Y el primer evangelista para estos pastores fueron unos ángeles. Pero los ángeles obviamente eran evangelistas porque la palabra ángel significa ángel. Enviado. Mensajero. Mensajero. Por lo tanto, el ángel tenía que llevar un mensaje, pero en la tierra, aquel que lleva el buen mensaje, la buena noticia, ¿cómo se le llama? Evangelista. Evangelista. Ahora, ¿qué es de acuerdo con lo que estamos leyendo, cuáles son las cosas que un evangelista debe tener para ser evangelista, de acuerdo con el versículo 20? Creyente. ¿Cómo? El evangelio. Versículo 20. Creyente. Primero oído el mensaje, haber creído para poder salir corriendo apresuradamente, dejando todas las cosas atrás, que los chivos los guarde el Dios, que los corderos los guarde Dios, que la cabra la guarde Dios. Yo voy a ir a mirar lo que Dios me ha dicho. Allá fueron. ¿Y qué hicieron? Dijeron la buena noticia, porque habían oído y creído. Al llegar y creer, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Oyeron, fueron. Contaron. Miren, oyeron. Comprobaron. Le creyeron a la... Perfecto. Y vieron, comprobaron que lo que les había dicho era verdad. Resultado. ¿Cuál fue el resultado del evangelismo? El resultado del evangelista. ¿Qué sucedió en la vida del evangelista? Glorifica y alaba al Señor. Bien. Glorificaron y alabaron al Señor. Ahora, eso es simplemente una copia de lo que sucedió en el versículo 13 y 14.
alababan a Dios los ángeles en la misma manera en que ahora los hombres alababan a Dios y glorificaban a Dios por lo que Dios había cumplido. Hemos muchas veces buscado qué es evangelismo. Es tan simple como esto. Yo escucho, yo veo, yo proclamo como lo escuché y con esto alabo a Dios. No le busquen más pelos al gato. El evangelista escucha la palabra de Dios, la cree, la experimenta y la difunde. Esto para alabar y glorificar a Dios. Cualquiera de los 5 puntos que falle no es evangelista. Ahora, el evangelio nos fue dado a todos los creyentes. Por lo tanto, todos deberíamos ser evangelistas.